Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Luz María Moreno Medrano y ahorita tengo el gusto de participar como coordinadora de la licenciatura en Pedagogía. Pues les cuento que realmente esta carrera es una carrera que está llena de posibilidades de crecimiento en diferentes campos de acción. Realmente la pedagogía puede aplicarse a cualquier campo, no únicamente en la docencia. La pedagogía se puede aplicar en cárceles, en hospitales, en centros comunitarios, y la idea es que ustedes puedan tener una visión muy amplia de lo que es la educación. Y la educación es una disciplina que está conformada por muchas otras disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, y de lo que se trata es que ustedes puedan aprender a hacer programas educativos, a diagnosticar problemas sociales que puedan solucionarse a través de proyectos educativos, a evaluar también ciertas situaciones en cualquier contexto en el que ustedes necesiten desempeñarse. Entonces hay gente de nuestros egresados que deciden, por ejemplo, trabajar en empresas y se van a las áreas de recursos humanos. Hay gente que le gusta trabajar en el desarrollo comunitario y están haciendo proyectos de sustentabilidad o de educación ambiental. Hay otros que lo que quieren es trabajar en la docencia y están trabajando en escuelas públicas o en escuelas privadas como líderes educativos o como maestros. Entonces, realmente la pedagogía puede aplicarse en muchísimos campos. Pues yo realmente los invito a que se echen un clavado a las materias. El plan de estudio lo pueden encontrar en la página de la Ibero, en la licenciatura de Pedagogía, pero es muy interesante ver cómo nuestro programa de estudios es lo suficientemente flexible para que ustedes puedan encauzar la carrera a lo que ustedes necesitan, ¿no? Hay una pregunta por aquí que es, ¿cuál es la ventaja de estudiar pedagogía en la Ibero? La ventaja de estudiar en la Ibero y no en otras universidades es que la filosofía del sistema universitario jesuita promueve mucho que tu formación sea una formación integral y muy orientada a la justicia social, a la equidad y a que veas por los problemas más urgentes de la sociedad. Eso es lo que nos distingue y de lo que estamos sumamente orgullosos. Entonces, tu formación tiene una serie de materias, una serie de líneas que te van a permitir ver como con una visión mucho más crítica y más propositiva los problemas sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos distingue de otra carrera que a lo mejor está enfocada a recursos humanos o únicamente a docencia o únicamente a tecnología educativa. Cada institución tiene como su vocación de alguna manera y la Ibero lo que nos distingue es esta parte de compromiso social y por lo mismo puede esto estar en diferentes escenarios de práctica, como las que les mencioné hace un ratito, pueden ser cárceles, pueden ser hospitales, pueden ser museos, escuelas, consultorías, centros de derechos humanos. Siempre se necesita un pedagogo o una pedagoga que les ayude a ver todo un proceso educativo en cualquier contexto en el que se desenvuelva. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay mucho campo de trabajo si estudio pedagogía? Muchísimo. Como les acabo de decir, los campos son muy amplios y lo importante es que ustedes mismos se comprometan con su proceso formativo para que aprendan a hacer diagnósticos, prácticas educativas novedosas, sensibles, conscientes y que hagan una evaluación de cualquier proyecto en el que ustedes se desenvuelvan. Entonces, sí, efectivamente el campo de un pedagogo es muy amplio y conforme ustedes van estudiando la licenciatura, van diciendo, bueno, a mí la verdad lo que me interesa es la educación especial, y entonces ya vamos viendo que algunas materias vayan respondiendo a ese interés y después vienen las maestrías y las especialidades que les ayudan a ser mucho más específico en ciertos temas, ¿no? Pero la idea es que de entrada tienen una formación muy integral. ¿Cuántos alumnos tiene la carrera? Actualmente son aproximadamente 90 alumnos, somos una carrera pequeña.
y por lo tanto los tenemos muy consentidos, chiqueados y también les exigimos muchísimo porque la relación es muy personal. Tenemos un grupo de profesores también muy variado. Hay profesores que son expertos en el área metodológica, en estadística, métodos cuantitativos, otros profesores que son especialistas en economía, en sociología, en desarrollo socioemocional, en neurociencias, en derecho a la educación. Entonces, sí tenemos una diversidad muy interesante de perfiles académicos y pues todos bien comprometidos a acompañarlos en su proceso educativo y de una manera muy personalizada, ¿no? Entonces sí somos una carrera pequeña dentro de la Ibero. ¿Hay prácticas profesionales? Sí. En realidad se llaman materias prácticas, o sea, no es un semestre en donde te dediques únicamente a hacer prácticas profesionales, no. Hay ciertas materias que tienen más horas que el resto, en donde se trata de que tú puedas ir a algún espacio educativo, algún escenario educativo y justamente puedas hacer esas prácticas que se buscan. Entonces, las vamos graduando conforme van pasando los semestres. Hay algunos que van a alguna secundaria, hay otros que junto con el departamento de psicología hacen en algún centro de educación preescolar, por ejemplo, otros que a lo mejor van a alguna empresa. Entonces, dependiendo del semestre, de la materia y de la expertise que tengas ya como dentro de la carrera, son los escenarios de prácticas a los que te acercas. Y ya en los últimos semestres de la carrera haces tu servicio social propiamente, ¿no? Pero las prácticas profesionales van dentro de las mismas materias teóricas. ¿Me tienen que gustar los niños para estudiar pedagogía? No, pero sí respetarlos. Yo sí les agradezco mucho que sean sinceros y que digan, a mí la verdad los niños no me gustan. No todos los pedagogos trabajamos con niños. Los pedagogos podemos trabajar en empresas, con adultos, con adolescentes, con universitarios, pero sí les tenemos un amor y un respeto enorme a la infancia, porque sabemos que en esa etapa de la infancia es cuando se aprenden todas las estructuras mentales y emocionales que te van a permitir ser un adulto mucho más íntegro, productivo, sensible, etcétera. Entonces, no es que repudiemos absolutamente la infancia, no, al contrario, somos defensores del desarrollo infantil, pero reconocemos que hay algunos pedagogos que prefieren trabajar con adultos que con niños. Pero eso no te exime de formarte de alguna manera en el desarrollo infantil, cómo funciona la psicología del niño. O sea, sí tienes de alguna forma que tener esa teoría y esas bases, pero tú decidir trabajar en otra cosa, ¿no? ¿En qué áreas me puedo especializar? La carrera te permite 8 materias optativas en los últimos semestres que tú puedes decidir, por ejemplo, no, pues yo quiero tomar algo sobre tecnología educativa o yo quiero hacer algo de empresas, entonces me voy a algo con recursos humanos, o yo quiero dedicarme a la cuestión de la infancia, a psicología del desarrollo, etcétera. Entonces, poco a poco te podemos ayudar a que tomes esas materias, pero no las podemos llamar especializaciones, porque una especialización es después de que terminas tu carrera, realmente te dedicas pues muchas horas a estudiar a fondo un solo problema. Nosotros lo que te damos son áreas que puedes conocer a más profundidad para después decidir hacer una especialidad cuando termines la licenciatura, pero no es que sea pedagogía con especialidad en educación especial o pedagogía con especialidad en recursos humanos. Eso no lo ofrecemos. Te ofrecemos una visión muy global, muy íntegra de la pedagogía y sí ayudarte a que tengas como ciertas áreas o ciertos enfoques de algunas áreas en específico, ¿no? ¿Qué hace un pedagogo en las empresas? Pues muchísimas cosas. Puedes ayudar en el área de recursos humanos. La mayoría de los pedagogos hacen selección de personal, sobre todo capacitación, que ahí es en donde se requiere todo el expertise de un pedagogo, porque sabes cómo aprende un adulto o un joven y cómo puedes desarrollar planes de capacitación que sean realmente didácticos, que sean significativos, relevantes para la experiencia del trabajador, de la empresa, etcétera. Entonces es desde hacer manuales
de capacitación, hasta implementar esos talleres de capacitación, hasta evaluar si funcionaron o no funcionaron esas capacitaciones. También en muchos casos están en direcciones de recursos humanos, porque tienen una visión bastante global de todos los procesos de contratación, etcétera. Y bueno, tenemos ahora sí que experiencias como de pedagogos en muchas áreas dentro de las empresas, ¿no? Pero principalmente el área es de desarrollo de talento o desarrollo humano. Reclutamiento también en muchos de los casos. ¿A dónde me puedo ir de intercambio? Bueno, hay muchísimas opciones para irse de intercambio. Ahorita tengo una alumna que se nos va a Suecia, hay otra alumna que se va a Canadá, hay una alumna que estuvo en Australia, hay algunas que se han ido a Londres, tenemos alumnas de intercambio, por ejemplo, de Rumanía, de Japón. Entonces, la universidad se encarga de tener convenios abiertos con muchísimas universidades. Y aquí lo interesante es que ustedes buscan los programas que les interesan, el país que les interesa conocer más, y vemos las opciones que tenemos abiertas en ese país para que ustedes se vayan. Entonces, realmente las opciones son muchas y ustedes pueden decidir en qué continente, en qué país pueden hacer los intercambios. Pero realmente la gama es muy, muy amplia. ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y educación? Realmente te diría que casi ninguna. O sea, algunas carreras la llaman pedagogía y podríamos decir que hace como más referencia a la parte de la docencia, y ciencias de la educación hace más referencia a este conjunto de disciplinas que van formando todo este quehacer educativo, como les decía hace un rato. Pero al final del momento, realmente educación y pedagogía es lo mismo, ¿sí? Lo que queremos es transformar la sociedad a través de procesos educativos que siempre son integrales y que no se dan únicamente en la escuela, sino que se dan en diferentes contextos de manera informal, formal, escolarizada, no escolarizada. Es muy amplio. Y entonces, tanto pedagogía como educación hace referencia a eso, pero en la historia muchas veces pedagogía se quedaba con la idea de que estaba dirigida a la docencia únicamente, pero en nuestro programa no está dirigida a eso nada más. ¿La licenciatura me sirve para irme a otro país? Claro que sí. Si tú te quieres ir a estudiar una maestría, por supuesto que te va a servir porque te va a dar las bases para poder analizar programas, darte cuenta de qué se necesita educativamente para que una realidad social cambie, te va a permitir ver la realidad social desde una manera diferente. Entonces, sí, definitivamente te puede ayudar para irte a otro país, porque también mucho de lo que aprendes aquí son tendencias mundiales, son tendencias internacionales, los debates que se están dando en otros países, y pues eso ayuda de alguna manera a que tengas esta visión internacional y muy amplia de la educación, ¿no? Bueno, pues entonces otro de los puntos también interesantes es que la universidad te permite tener un tronco común, ¿no? El tronco común son ciertas materias que ustedes comparten con las carreras de filosofía, historia, letras, que te permiten tener esta visión humanista e integral de las que les hablaba hace unos minutos. Estas materias te permiten tener compañeros de otras carreras, tener otras perspectivas, porque por lo general el programa de pedagogía tiene materias que son únicamente para pedagogos y otras materias que están muy compartidas también con psicólogos, por ejemplo. Entonces, estas materias de tronco común son importantes y están repartidas a lo largo de los primeros 4 o 5 semestres. Luego vienen las materias de reflexión universitaria, que estas materias también son como la parte jesuita de la formación, ¿no? Del sistema universitario jesuita. Son materias que te permiten reflexionar el contexto social en el que vivimos y aprender a dar una respuesta desde una perspectiva muy humana, muy solidaria, justa, equitativa. Entonces, esas materias también son 6 materias de reflexión universitaria.
Y al final de tu carrera, entonces tomas ya todas estas optativas, que ahí con la ayuda de la coordinadora o del coordinador puedes ir formando este plan de estudios de acuerdo a tus propios intereses, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se vincula la carrera de pedagogía con emprendimiento? Pues muchísimo, porque al final de cuentas un pedagogo emprende proyectos sociales, ¿no? Es un emprendedor social. Es una persona, es un agente de cambio que puede decidir desde poner su propia escuela, su propio centro de derechos humanos, su consultoría, un huerto urbano en donde a través de proyectos educativos podamos hacer procesos de desarrollo comunitario. Todos esos son proyectos que te permiten ser un emprendedor social, sobre todo. O sea, en pedagogía hay mucha gente muy soñadora. Yo doy clases también con alumnos de otras carreras y sí veo cómo se distinguen mucho los pedagogos por ser muy soñadores, por querer transformar las estructuras, por querer realmente proponer cosas distintas a lo que está establecido, ¿no? Son muy críticos de la escuela formal, de lo que la escuela a veces nos quita en vez de darnos, ¿no? De respetar la creatividad, el desarrollo de la propia persona. Entonces, realmente somos una carrera soñadora, comprometida con el cambio social y que pues estamos emprendiendo proyectos de manera continua en los diferentes campos en los que nos desenvolvemos, ¿no? Por aquí hay otra pregunta más. ¿Cuál es el salario promedio de un pedagogo? Eso es un poco complicado de responder. A ver, es un poco difícil de responder esa pregunta porque depende mucho de la zona geográfica en la que estés, depende mucho del estado de la república en el que estés, de si estás en escuelas privadas o públicas o si te dedicas a la consultoría. Yo te diría que, pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que un recién graduado que entra, por ejemplo, a una empresa a trabajar en el área de recursos humanos, a lo mejor le están pagando 14,000, 15,000 pesos de entrada, ¿no? Recién egresado. Y de ahí, pues ya pueden ir generando otros ingresos como profesores de escuelas públicas, dependiendo también del nivel en el que estés y del examen y de otros nombramientos. A veces están ganando 15 a 20,000 pesos. Varía mucho, ¿no? Pero pues realmente son salarios que son muy similares a lo que ganaría cualquier recién egresado en las empresas. Realmente sabemos que la situación del país pues no es tan difícil, digo, no es tan diferente para las otras disciplinas, ¿no? Pero que eso no los desanime porque los pedagogos también podemos encontrar otras fuentes de recursos. ¿Hay muchos hombres en la carrera? No, pero estamos esperando muchos más y yo los invito a que se animen porque la transformación educativa es de ambos géneros. Ahorita somos la mayoría mujeres y los hombres que están hacen una diferencia maravillosa. Hay uno que está metidísimo en la música y que le encanta la cuestión de la tecnología educativa. Hay otro que está súper metido también en la cuestión como experimental y entonces hay otros que le encanta la cuestión de la pedagogía del deporte, por ejemplo. Entonces, cada pedagogo, cada estudiante trae sus propios intereses y hay cabida para todo. Pero sí somos una carrera especialmente femenina, mayoritariamente femenina, orgullosamente femenina, pero siempre abierta a recibir más hombres dentro de la carrera. Pues yo los animo a que nos pidan, por favor, más informes si es necesario. Mi correo es luzmaria.moreno@ibero.mx. Por favor, con toda confianza, escríbanme preguntando más información si es necesario, pero sí los invito a que conozcan más a fondo lo que hacemos en la Ibero en pedagogía. Y pues bueno, les dejo aquí entonces toda esta información. Me dio muchísimo gusto tener este espacio con ustedes y por favor, cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos y aquí estamos en contacto. Hasta luego.